La tabla periódica se organiza en grupos y en periodos. Los grupos son las columnas verticales. Hay 18 grupos. Los grupos indican el número de electrones en el último nivel de energía del átomo o el número de electrones de valencia. Ahora, los periodos son las filas horizontales. Estas indican el número de niveles de energía, por lo tanto, solo hay 7 periodos. Además, los elementos están organizados en un orden creciente de acuerdo a su número atómico. Ahora vamos con las propiedades periódicas. En la parte superior derecha encontramos el punto de fusión, que es la temperatura a la que un elemento pasa de fase sólida a líquida. Un poco más abajo encontramos el punto de ebullición. En la parte izquierda encontramos el peso atómico y más abajo la electronegatividad. Un poco más a la derecha encontraremos la potencia de ionización y si continuamos a la derecha encontraremos la afinidad electrónica. También tenemos el radio atómico. Ahora vamos con los metales alcalinos. Estos se ubican en el grupo 1A. Son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Como características tenemos que son de baja densidad, son sólidos a temperatura ambiente, son blandos y coloridos, son demasiado reactivos con el agua y el oxígeno, dado esto reciben su nombre, y poseen un electrón de valencia, lo que hace que su capa de valencia la mayoría de veces esté incompleta. Continuando, nos encontramos con los metales alcalino-térreos, los cuales se ubican en el grupo 2A. Son berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Como características encontramos que tienen 2 electrones de valencia, son mucho más duros y más densos en relación a los metales alcalinos. Son reactivos, pero en menor cantidad como los metales alcalinos, son agentes reductores y forman compuestos iónicos. Si seguimos avanzando, nos encontramos con los metales de transición, los cuales van del grupo 3 al 13 en los periodos 4, 5, 6 y 7. Como características encontramos que son sólidos y duros a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, y cuentan con altos puntos de fusión y ebullición. Además, son excelentes conductores de electricidad y de calor. Sumado a esto, son bastante reactivos al oxígeno, por lo cual tienen varios estados de oxidación. Continuando nos encontramos con los metaloides, los cuales están ubicados del grupo 13 al 17 en una formación de escalera o diagonal, los cuales son el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio y estato. Como características encontramos que son brillantes u opacos, variando esto según el elemento. También pueden ser semiconductores y tienen reacciones variadas según el metal al que puedan reaccionar. Tienen gran peso atómico y algunos de estos son demasiado tóxicos y otros son fundamentales para la formación de moléculas. Llegando al final de la tabla nos encontramos con el grupo de los halógenos, en el grupo 17. En estos se incluye el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el teneso. Como características podemos ver que algunos son radiactivos y otros no alcanzan a ser radioactivos, pero sí tienen alto grado de reacción a los diferentes elementos. Sus colores son muy variados y se encuentran en los 3 estados de la materia. El último grupo de la tabla periódica son los gases nobles, los cuales son el helio, el neón, el argón, el kriptón, el xenón, el radón y el ogacenón.
Reciben este nombre ya que tienen poca o nula reacción a los diferentes elementos y porque su capa de valencia siempre está completa, ya que tienen demasiados electrones en esta, y por su poca reacción reciben demasiados usos en la industria. Además, hay unos elementos que no se clasifican en ninguno de los grupos ya mencionados. Estos son llamados los elementos organógenos, los cuales son el hidrógeno, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, los cuales son compuestos orgánicos que constituyen biomoléculas y que son fundamentales para la vida. Los orígenes de la tabla periódica se remontan al año 1789, cuando Antoine Lavoisier publicó una lista de 33 elementos químicos, agrupándolos en gases, metales, no metales y tierras. Uno de los primeros intentos para agrupar los elementos de propiedades análogas y relacionarlos con el peso atómico se debe al químico Johann Wolfgang, quien en 1817 puso de manifiesto el notable parecido que existía entre las propiedades de ciertos grupos de tres elementos, con una variación gradual del primero al último. La misma relación como el cloro, el bromo y el yodo. En el año 1829, el químico Dobereiner organizó un sistema de clasificación de elementos en el que estos se agrupaban en conjuntos de tres denominados tríadas, donde estaba principalmente el litio, el sodio y el potasio. En 1857, Jean-Baptiste Dumas publicó el trabajo que describe las relaciones entre los diversos grupos de metales. Este mismo año, el químico alemán August Kekulé observó que el carbono estaba unido a otros cuatro átomos. Para el año 1869, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev desarrolló una tabla periódica de los elementos según el orden creciente de sus masas atómicas, publicando su primera versión en ese mismo año, siendo a quien se le atribuyó la invención de la tabla. Para el año 1871, Dmitri Ivanovich y Lothar Meyer propusieron la tabla periódica ordenando los elementos químicos que conocían según su peso atómico creciente, en grupos de 7 elementos. Incluso dejaron lugares libres para elementos que aún no se conocían, a los que le llamaron ekaoro, acoluminio, ecalesilicio. En 1886 se descubrieron los elementos predichos por Mendeleev, a los cuales se les llamó escandio, galio, germanio. Fue extraordinaria la concordancia entre las propiedades encontradas y las anunciadas. El mundo científico finalmente aceptó la tabla periódica propuesta por el químico ruso.